Pues justo en este día en el que hemos conocido los datos del paro en España, visita nuestro país. Está en Madrid el comisario de Empleo, László Andor. Buenas tardes, señor Andor. Primera pregunta. ¿Sabe usted por qué no deja de crecer el paro en España? Desafortunadamente, el desempleo crece no solo en España. Tenemos un gran número de Estados miembros de la zona euro, de hecho, la mayoría, sobre todo dentro de la zona euro, en los cuales el desempleo ha aumentado en el último año. Es un proceso constante debido a la crisis financiera de la zona euro. Por esta razón necesitamos políticas de empleo, buenas medidas en la creación de empleo, sobre todo para la juventud, pero también para salir de esta crisis monetaria que es la que ha originado este problema. Pero la crisis monetaria afecta a toda la Unión, en principio, y en España tenemos un 26% de paro y en Austria un 5%. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué aquí crece más que en la mayoría de los países? Bien, la crisis ha afectado a toda la Unión Europea. La diferencia entre los países a los que le va mejor y aquellos que tienen un mayor nivel de desempleo se ha ampliado y se relaciona a la capacidad de estabilizar las economías y los presupuestos de los gobiernos y mantener también la confianza en los mercados financieros. Sí hay una necesidad de ajustes fiscales, y esto, por supuesto, también en el sector privado, pero también en la economía en general. Y esto hace que se hunda la demanda de mano de obra. Esto es un problema general, pero también es cierto que España entró en la crisis con uno de los mayores niveles de desempleo de la Unión Europea, y el aumento de desempleo en la primera fase de la crisis, en 2009, fue lo más agudo. Ha habido aquí problemas específicos relacionados con el patrón de desarrollo económico, ese boom del periodo anterior, el gran rendimiento de los sistemas de educación y de formación, el mercado laboral, es algo que también se ha deformado. En definitiva, ha habido muchos elementos que desafortunadamente nos han llevado a esta tasa récord de desempleo aquí. Las condiciones aquí propician que haya más paro. La Comisión Europea ha dado este año un par de amonestaciones, vamos a decir un par de toques al gobierno español por este aumento del paro. Usted ha estado esta mañana con la ministra de Empleo, con Fátima Báñez. ¿Qué le ha dicho? ¿Hay algo que el gobierno español debiera hacer que no está haciendo, en su opinión? ¿O al revés, algo que ha hecho y que no debería haber hecho? Bien, hoy la ministra Fátima Báñez me ha mostrado muchos planes, acciones que se han estado llevando a cabo. Hay una continuación de distintas reformas que ya comenzaron con el gobierno anterior. Pero, por supuesto, es un acto de equilibrio muy difícil entre hacer más para el empleo y hacer más también para la consolidación fiscal. Y en esta fase, el impacto global es que el desempleo sube, pero a la vez la reforma del mercado laboral, la reforma de las pensiones deberían fortalecer la base de la economía y permitir un mejor rendimiento a medio plazo. ¿Usted es partidario del contrato único? ¿Cree que se debería implantar en España, que esto ayudaría? Sí, es uno de los retos claves a los que se enfrenta España, también en el sur de Europa, la segmentación del mercado laboral. El hecho de que una parte de la masa laboral, sobre todo los jóvenes, no tienen ningún tipo de protección de su puesto de trabajo, y a menudo los jóvenes, si no tienen trabajo, solo pueden conseguir empleos temporales de una duración delimitada, con bajos salarios, poca protección, pocas oportunidades para ir progresando. Por eso nos gustaría ver más convergencia entre los distintos grupos de la masa laboral en lo que se refiere al nivel de protección, y este contrato único es el que pretende solucionarlo en muchos países de Europa, que ahora lo ven como una posibilidad de incluir dentro de la reforma del mercado laboral. ¿Y por qué cree que en países como España, gobiernos como el español, este y el anterior, es una idea que no termina de gustar, este contrato único, que en su opinión sería una salida?
Bien, sí hemos visto algo de escepticismo, no solo en España, sino también a nivel de los agentes sociales de la Unión Europea, debido principalmente a desentendimientos, a malentendidos. Había el temor de que la Comisión quisiera sustituir los contratos existentes con este nuevo formato, que se acabase la protección con el empleo, eso teme a los agentes sociales. No es así, evidentemente. Queremos que todos los actores se sienten y de forma calmada debatan qué hay que remediar. Y si hay otro tipo de soluciones para este problema, que es la segmentación, la polarización del mercado laboral, por supuesto nos complacerá verlos, pero no hemos visto mucho al respecto. Y por eso digo que es muy importante mantener un proceso activo para encontrar soluciones prácticas y concretas. Precisamente esta misma tarde hablaba usted de los jóvenes. Se va a reunir con un grupo de jóvenes en paro españoles y se va a someter a sus preguntas. ¿Quiere explicarles qué está haciendo la Comisión, qué está haciendo el comisario de Empleo para ayudarles a encontrar trabajo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué les va a contar? Bien, les contaré a estos jóvenes que mañana la Comisión Europea va a debatir y esperamos que adopte un paquete de empleo para los jóvenes. Es una iniciativa muy importante y sigue a otra iniciativa de empleo para la juventud que se presentó el año pasado, precisamente para mostrar los instrumentos disponibles, movilidad, empresarios, fondos estructurales para ayudar a los jóvenes a encontrar trabajo de forma más rápida y eficiente. Pero ahora estamos aplicando nuevos instrumentos y uno de los instrumentos claves que vamos a presentar mañana es un esquema de garantías para los jóvenes basado en las mejores prácticas de la Unión Europea, con algo que países como Austria y otros países de la zona euro ya han utilizado estas garantías. Esto significa que para que el Estado garantice una oferta de formación, de trabajo, en 4 meses después de que alguien deje un empleo o deje su educación. Esto es algo muy importante y puede reducir el nivel de desempleo para los jóvenes de forma significativamente si conseguimos sacarlo adelante. Pero si no lo he entendido bien, sería alguien deja de trabajar y en 4 meses se le tendría que ofrecer un nuevo empleo. ¿Esto cómo se hace? Es posible a un cierto coste. Hemos valorado el coste. No tiene que ser un trabajo como tal, puede ser una beca, por ejemplo, y puede tener un coste estimado de 31.000 millones de euros. En realidad, no es una suma tan grande si lo comparamos con el coste del desempleo entre los jóvenes, porque el hecho de que gran parte de los jóvenes no estén trabajando también tiene implicaciones de coste en términos de beneficios para estos jóvenes, también en la posible degradación social, el hecho de que esto puede seguir teniendo resultados negativos, personas sin hogar, caídas en la drogadicción, todo esto tiene coste, por eso hay que invertir un poquito para dar empleo a los jóvenes. Y esto es algo perfectamente posible. En esos problemas que comentaba usted, la exclusión social, no solo pueden caer los jóvenes. Aquí en España estamos muy preocupados por ese paro juvenil, también la Comisión Europea, pero se están creando bolsas de trabajo de gente de mediana edad, a partir de 50 años, con pocas perspectivas de volver a trabajar. ¿Cómo aborda ese problema la Unión, que sin duda también es grave? Por supuesto, tenemos que comenzar en algún punto. Y ya que el problema de la juventud es el más importante, tenemos que empezar por ahí, sobre todo en los países del sur, de la periferia europea, hablando en términos generales. Pero es cierto que hay muchos otros trabajadores o personas desempleadas que necesitan algún tipo de ayuda. Hemos aprobado un paquete de empleo, un paquete total que propone iniciativas, por ejemplo, ofrecer orientación a los Estados miembros para ver dónde hay que invertir en capital humano. Hemos subrayado las áreas donde va a crecer el empleo en la próxima década. El sector, por ejemplo, del medio ambiente, el sector verde, el sector de cuidado, de sanidad. En estos sectores es muy probable que crezca el nivel de empleo. Pero también hace falta
cualificación para que la gente pueda optar a estos puestos de trabajo. Hay posibilidades, instrumentos, pero son distintas a los instrumentos para los jóvenes, porque la entrada al mercado laboral, los primeros pasos son muy importantes, porque se define de esta forma el resto de la carrera. Y si hay un fallo en la transición desde la universidad o desde el centro educativo hasta el trabajo, ahí surgen muchos más problemas y un fracaso a más largo plazo. No solamente usted es comisario de empleo, también es de Asuntos Sociales e Inclusión, y como tal quería que me dijera si son correctos estos datos que he leído. En la Unión hay 40 millones de personas que están pasando hambre, 76 millones en riesgo de pobreza, 4 millones sin hogar. Un dato muy significativo, 5 millones de niños en Europa no tienen ni siquiera 2 pares de zapatos de su número para el verano, para el invierno. ¿Estos datos son así? ¿Es así? La Unión Europea... Sí, son datos reales y es una situación totalmente inaceptable. La Unión Europea va a crear un fondo de ayuda para estas personas necesitadas y si no me equivoco, se van a destinar 2.500 millones de euros. Con las cifras que estamos viendo del rescate a la banca no parece mucho para este problema. 2.500 millones es lo que va a venir a España para el Banco Malo. ¿No se puede destinar más a acabar con esa emergencia social? Bien, este fondo, si el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo lo apoyan, ofrecerá una financiación básica para muchas organizaciones que tampoco tienen muchos recursos, para que tengan recursos nacionales, recursos regionales o incluso también recursos de ONGs o del sector privado. Esto no es para todos los pobres, es sobre todo para ayudar a las personas más necesitadas que no tienen acceso a alimentación básica cada día, a leche, por ejemplo, y otros alimentos básicos. Por supuesto, hay otros instrumentos financieros de la Unión Europea que se implican en relación a la pobreza. Creemos que es necesario dedicar al menos el 20% del Fondo Social Europeo a medidas relacionadas con la inclusión social. Pero también hay que decir que la mayoría de los fondos tienen que venir de recursos nacionales. La Unión Europea desempeña un papel importante a la hora de esfuerzos de apoyo y para ayudar a los recursos nacionales, a la hora de ayudar a los más necesitados, pero la mayoría de recursos tienen que venir de los Estados miembros. Según el comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, ¿cuál sería el salario mínimo con el que un europeo podría vivir dignamente? Bien, un salario mínimo debería decidirse dentro de los Estados miembros, porque hay mucha diversión dentro de la Unión Europea. No se tiene el mismo salario en Bulgaria en relación con Luxemburgo. Hay una polarización. Evidentemente, a largo plazo deberíamos ver convergencia del nivel de renta. Pero ya sea un salario mínimo o una renta mínima, lo mejor es hacer estos debates dentro de los Estados miembros junto con los agentes sociales. Nosotros animamos a todos los Estados miembros a que apliquen un salario mínimo. No todos los Estados miembros tienen este salario mínimo. Hay algunos que lo tienen en algunos sectores, pero no, digamos, de forma general. Y creemos que es muy importante, pero la Comisión no puede decir esto a cada país, porque también es un asunto de negociación interna entre gobiernos y los agentes sociales. A veces solo los agentes sociales. Las relaciones son muy distintas, muy diversas dentro de la Unión Europea y nosotros tenemos que respetar esto también. Se lo planteo de otra forma. ¿Con qué cantidad de dinero mínimo se puede vivir dignamente en Europa? La mínima, en el país en el que menos dinero se necesite. Bien, de nuevo, los países de renta más baja, como son Bulgaria y Rumanía, donde el significado de unos pocos cientos de euros ya puede ser una cifra de renta considerable. Si la gente puede vivir con eso, no es algo que haga rica a la gente, pero sí que supone un flujo de dinero necesario como ingresos mensuales.
Tenemos que trabajar para fortalecer estas economías. Y si el rendimiento de la economía mejora, por supuesto, el aumento de los salarios tendrá que seguir a esta situación para ofrecer mejores vidas a muchas personas. Comisario, muchas gracias por estar en La Economía. Le esperamos pronto de nuevo por Madrid y aquí si quiere. Hasta otro día. Muchas gracias.